Shabbat Shalom, mis amados. Bendiciones del Eterno para cada uno de ustedes. Bendecimos al Eterno porque nos permite todavía utilizar estos medios para poder llevar su palabra a cada uno de ustedes. Bendiciones del Eterno para cada hijo de Israel, donde quiera se encuentre, en cada rincón del planeta. La bendición del Eterno sea con cada uno. Decía, mis hermanos, rápidamente, que es tiempo de permanecer en Tefilot, que es tiempo de estar conectados con el Eterno. Nos aproximamos a tiempos difíciles en el proceso de parto, pues así lo describe el Eterno, la última etapa de la historia antes de la llegada del Hijo, de la instauración del reinado mesiánico, el proceso de tribulación que el pueblo del Eterno va a sufrir a causa de la ira del dragón. Entonces yo les pido que por favor permanezcamos en oración y con nuestros labios en silencio, para que nuestro sentido espiritual, ese regalo del Eterno, que es ese don de poder sentir las cosas, nuestra intuición espiritual sea despertada para que nuestros ojos puedan ser abiertos y nos demos cuenta realmente del tiempo que nosotros estamos. Son tiempos peligrosos. Nos vamos a enfrentar a la ira del dragón, que va a tener como herramienta todos los poderes políticos de la tierra, y ya estamos en ese nuevo orden de cosas. Ya estamos en ese matriculados en ese nuevo orden mundial. Grandes cambios políticos están de nosotros, y nos preparamos para el reseteo mundial de todas las cosas. Un nuevo mundo está delante de nosotros, un nuevo mundo dirigido por el dragón. Entonces, sabemos que el dragón tiene como finalidad un objetivo, y es la descendencia. Por eso, esta parashá, Toldot, la número 6 del ciclo de estudio anual de la Torá, es tan importante, mis amados, porque está en actualidad, como todas las parashás que hemos visto, que están actuales. Son como un periódico que está con las últimas noticias. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición del Eterno, para que Él nos guíe esta tarde en el estudio de su palabra. Amo del universo y Rey nuestro, toda rabá damos a ti, nuestro Padre, por el regalo de la vida. Toda rabá te damos por el regalo de tu presencia. Toda rabá por tu palabra, porque ella es una antorcha que nos has dejado para que alumbre el lugar oscuro, hasta que podamos ver todo de manera perfecta, hasta que el día sea claro y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Padre nuestro, necesitamos la presencia del Membra Eterno en esta tarde, para que sea iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos, nuestros ojos espirituales ser abiertos y podamos ver las maravillas de tu Torah. Besen Yeshua, en el nombre de Yeshua, nuestro Melech HaKavod, nuestro Rey de Gloria, te pedimos esta bendición con el perdón de nuestras faltas. Amén. Amén. Bien, mis amados, Toldot es la parashá número 6 del ciclo anual del estudio, y comprende los capítulos 25 al 28 del libro de Bereshit, o el libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando. Quiero decirles que Toldot toma este nombre, ¿verdad? En el idioma hebreo traduce descendencia, y como les decía, es importante esta parashá porque nos ubica en la actualidad. Pues quiero decirles un dato, y es que la batalla final será una batalla de linaje. No se le puede a usted olvidar eso, es una batalla de linaje. La batalla final es una batalla de linaje. Es importante que recordemos
que vamos estudiando las parashá en el contexto de la semilla. ¿Estamos? En el contexto de la semilla. Y miren que aquí nuevamente vamos apenas en la parashá número 6 y ya nos hace un pare, ¿verdad? Toldot, o sea, otra vez, descendencia, descendencia. Y tiene que ver con el nacimiento, ¿verdad? De Jacob, de quien toma nombre el pueblo del Eterno, la simiente Kadosh, o la semilla santa, ¿verdad? Toma el nombre de Israel. Toma el nombre de Israel. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Vamos a hacer un breve repaso hasta aquí sobre que todo inicia con los dos árboles. Todo inicia con los dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es quitado y es guardado el camino. Y lo que pasa al alma del hombre es la semilla de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos? Hasta el momento en que fuera abierto el camino al árbol de la vida. Eso significa hasta el momento en que tuviésemos acceso al árbol de la vida. Así que podemos concluir, ¿verdad?, que el árbol de la ciencia del bien y del mal es mayor actuando en nuestra vida. Porque todo ese tiempo, desde el Edén hasta que aparece la semilla del descendiente prometido, ya es un buen tiempo de ventaja. Entonces, recordemos también que el terreno, se necesitaba un terreno para que la semilla creciera. Y ese terreno se refiere a la mujer. Ese terreno era la mujer. Pero cuando el Eterno da la sentencia a cada uno, después del pecado, dice a la mujer, le dice a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Quiero decirles que esta orden no solo incluía la tierra como tal, la tierra física, no. También estaba diciendo que ahora el terreno que el Eterno le había designado a él para que depositara su semilla y tuviera descendencia, ya quedaría contaminado. Esto es importante, ya quedaría contaminado. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que en Génesis 3:15 se habla del descendiente, que iba a existir una enemistad. Esto es bien importante que lo tengamos claro en esta parashá Toldot, que es descendencia. Y es que iba a haber una enemistad entre la mujer y la descendencia de la serpiente. O sea, cuando la mujer tuviera dentro de ella la semilla de la serpiente, de los descendientes de la serpiente, iba a existir una enemistad impresionante. Y este estudio, mis amados, esta parashá de hoy está bien interesante. Así que quiero que avancemos rápidamente. Le dijo, vendrá un descendiente, la mujer va a ser el terreno fértil para que de ella salga un descendiente que va a aplastar la cabeza de el najás o de la serpiente. Va a aplastar la cabeza. Y la serpiente, a su vez, le va a infligir una herida en el talón. Esto es importante porque de aquí toma el nombre Jacob. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Caín fue el mayor. Esto es importante que lo tengamos presente. Caín fue el mayor. Luego Hebel o Abel, que muere a manos del odio manifiesto de Caín hacia él. Y miren que hasta que nace Set, el hijo que reemplaza a Abel, hay un periodo de tiempo largo. Y quiere decir que aquí la semilla de la serpiente se fortaleció durante ese periodo. Se fortaleció la semilla de la serpiente. Entonces podemos concluir que la semilla del mal es mayor. ¿Estamos? Es mayor. Es mayor. Y luego vemos, después del diluvio, salen del arca
para repoblar la tierra, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé o de Noé. Dentro de esos 3 hijos se tiene en cuenta 2, porque allí es donde la simiente le podemos hacer el seguimiento. El Eterno dijo de Jafet, que era el 3er hijo, une tus tiendas a Sem. O sea, solo se cuenta Sem. Y Cam. Entonces tenemos Sem, Cam y Jafet. Cam fue abuelo de Canaán. Recuerden ustedes que Noé maldijo a Cam, pues conoció su desnudez y por eso lo maldijo. Cam o Canaán fue abuelo de Nimrod. Estamos haciendo un repaso. Fue abuelo de Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso, un linaje poderoso que se levantó contra el Eterno, contra las leyes del Eterno. Cazador. Esto es importante para que entendamos cuando estemos viendo a Esab, que era cazador, y Jacob moraba en tiendas. Entonces, Nimrod, poderoso cazador contra el Eterno, y su centro de operaciones fue Babel. Es la primera vez que la Escritura hace mención de este reino con nombre Babel, en la llanura de Sinar. Y luego vemos que de Sem viene Taré, padre de Abraham. Abraham el semita. ¿Estamos? El semita, pues era de la descendencia de Sem, el bendito por el Eterno, la simiente o la semilla K2. Abraham tiene un encuentro con Melquisedec, rey de Salem. ¿Recuerdan? Es aquí donde se hace por primera vez la mención de Jerusalén con un príncipe de paz que tiene que ver con el sacerdocio. Y este bendijo a Abraham y Abraham le entrega el diezmo de todo, reconociendo que este príncipe tiene una autoridad superior a él. Reconoció que todo provenía de el Eterno, entregándole los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Entonces vemos luego que Abraham tiene el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa. Miren esto, ¿cuál promesa? Mis amados, no solo está hablando de que el Eterno dijo que su descendencia, la descendencia de Abraham, sería tan prolífera, tan abundante, tan extensa como las estrellas del cielo. Está diciendo que es el hijo de la promesa de Génesis 3:15. Es el que va a continuar la línea, del que va a aplastar la cabeza del Najás, de la serpiente. Entonces allí vemos a Isaac. Isaac necesita una semilla. Esa semilla es Rebeca. Abraham se cerciora de que no tome para el hijo mujer entre las que él habita, sino que sea de su descendencia, de su parentela, de su misma sangre, de su ADN. Esto es importante. La esposa para su hijo debía compartir el mismo ADN. Entonces, por eso envía al siervo a traer la novia, que fue la parashá pasada. Ahora, Rebeca era el terreno. Pero como ya vimos, ¿verdad? Que había una maldición. Y era que en cualquier momento, aunque la semilla fuera buena, como el terreno ya iba a tener espinos y cardos, iba a producir la tierra, espinos y cardos. Y esto lo vemos en el embarazo de Rebeca, que tuvo embarazo de gemelos. Y esto, mis amados, tiene una connotación bien importante para que nosotros entendamos. ¿Qué vemos nosotros en estos 3 capítulos? El capítulo 25 al 28 del libro de Bereshit. Vemos el nacimiento de Jacob, el embarazo tortuoso de su madre Rebeca, el nacimiento de estos niños que, aunque gemelos, univitelinos por ser del mismo sexo, tenían características físicas diferentes, pues
las funciones que cada uno de ellos iba a cumplir en este plan. Eran totalmente diferentes. Vemos cómo Esab, el mayor, vende la primogenitura al menor, a Jacob, y todo lo que esto entraña. Vemos en esta paracha cómo el Eterno le ordena a Isaac no descender a Egipto. Ir a Egipto en las escrituras es descender, pues Egipto es una metáfora de lo que se ha dejado atrás, del mundo, de la oscuridad, de la esclavitud. El Eterno le ordena a Isaac que no descienda a Egipto y le promete una gran descendencia. Le promete una gran descendencia. Vemos también la estadía de Isaac en Gerar, toda la riqueza que el Eterno le concedió a este hombre fiel a los mandamientos del Eterno. Vemos a Esab casándose con dos mujeres, Yehudit y Basmar, que trajeron dolor, aflicción al corazón de Isaac y de Rebeca. Entonces, la bendición de Isaac en el momento de morir, que le da a sus hijos, y ese trueque que hubo allí, bien importante. Aquí vemos la voluntad del Eterno imponiéndose, una mujer, una madre que tenía conciencia del llamado que el Eterno había hecho a su hijo menor, una madre que no había perdido la visión como su padre, que sí la perdió, llevado por el amor, un amor con un interés por ese hijo, que hacía casa para darle de comer a su padre. Entonces aquí nosotros vemos cómo una mujer, ¿verdad?, Riuca, entendiendo que la voluntad del Eterno, entendiendo lo que la primogenitura significaba, que no solo era física, la primogenitura tenía que ver con las responsabilidades del reino, ve que su esposo ha perdido la visión y sale a arrebatar esa bendición. Saben, mis hermanos, que muchas personas, cuando llegamos a este punto de la parashá, piensan que realmente se hizo una treta, se hizo un engaño, y que este engaño, y quiero decirles algo, mis amados, los hijos de las tinieblas, dijo Yeshua, son más sagaces que los hijos de la luz. Dice además, sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Pienso que Riuca o Rebeca, entendiendo que estaba en juego todo el plan de la salvación, todo el plan de la redención, entendiendo la responsabilidad que entrañaba el hijo mayor, entendiendo que esa primogenitura tenía que ver, como le dije a ustedes, con responsabilidad, con compromiso, pues tomó las riendas. Y esto lo podemos ver en muchas oportunidades en las escrituras, como cuando Rahab tomó a los espías y cuando le preguntaron, ¿has visto unos hombres vestidos de determinada forma? Ella dijo, no los he visto, pero estaban en su casa. Y uno dice, pero ¿cómo pudo mentir Rahab? Si los mentirosos no heredarán el reino. No, mis amados, estamos hablando de estrategias de ¿qué? De guerra. Estamos hablando de estrategias de guerra. Ahí están las enseñanzas, cultura del reino, mi amada Morá, Elena, así es la ayuda idónea. Esto lo podemos ver también cuando Abraham pierde también la visión por el amor de su hijo Ismael, y entonces el Eterno tuvo que decirle, escucha lo que tu esposa te diga.
cuando le consultó sobre qué debía hacer con su hijo Ismael, por el antagonismo que se presentó dentro de su hogar por la actitud de Agar, ¿verdad?, la madre de Ismael, con la matriarca Sara. El Eterno le había dicho a él que en Isaac le sería llamada descendencia. En Isaac, de manera especial, era con Sara. Así que vemos la importancia de la ayuda idónea. En este caso, el espíritu profético de la matriarca de Sara ayudó a que su esposo no cometiera un error. Y aquí vemos también cómo Rebeca sale a arrebatar esa bendición. Cómo sale fiadora o responsable cuando el hijo le dice, pero ¿y si me descubren? Sea sobre mí cualquier situación, yo me hago responsable delante del Eterno. Esto nos quita un poco el concepto de que se hizo allí algo indebido. Pienso que los planes del Eterno son perfectos, y si esta fue la forma en que Rebeca, las herramientas que tuvo para que Isaac no cometiera un error de bendecir equivocadamente, llevado por las pasiones, movido por otros intereses que no eran los intereses espirituales y los intereses del plan del Eterno, bendecimos al Eterno por esta idea que se le ocurrió a nuestra matriarca Rebeca. Luego vemos el odio de Esab a Jacob a raíz de la bendición, y Rebeca envía a Jacob a Harán, allá a la tierra de su hermano Labán. Quiero decirles que durante el periodo que Jacob estuvo, dice, ¿verdad?, que duró 14 años estudiando Torah. Se dice que ya existía la escuela de Torah, la escuela de enseñanza de las verdades espirituales, la escuela de Eber, o la escuela también de Sem. Así que cuando dice que Jacob moraba en tiendas, recordemos que tiendas no es lo que nosotros ahorita entendemos como casa. Cuando dice que él era de casa, Esab era de casa con Z y Jacob era de casa con S. Esab era de la aventura, de las aventuras fuertes, de estar fuera, de todo lo que es la adrenalina, y Jacob permanecía en casa con S, pero esa casa tiene que ver con tienda de campaña, y esa tienda de campaña tiene que ver con talit, como si permaneciera debajo del talit, y estar debajo del talit, que es el manto de oración, tiene que ver con permanecer bajo la sombra del Omnipotente, tiene que ver con permanecer bajo los estudios de la palabra del Eterno, de la voluntad del Eterno. Tenemos que resaltar lo siguiente en esta paracha, y es la dificultad para que la semilla K2 se reproduzca. Esto es una constante. ¿Desde dónde vemos eso? Desde Eva, que tiene a Caín, tiene a Abel, ¿verdad? Luego Caín quita la vida a Abel. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que vuelva a adquirir por voluntad del Eterno un hijo varón de la misma simiente que reemplace a quién? A Abel. Ya la mala inclinación, ya la semilla del mal había tomado mucha fuerza, Entonces vemos siempre en esta parashá, y en el libro de Bereshit como tal, la constante de la dificultad para que la semilla K2 se reproduzca, para abrirse paso. Sara, con una esterilidad salida de todo contexto, y no solo era el problema de la esterilidad, sino que ya había salido del tiempo de fertilidad de una mujer. Era una mujer que estaba en climaterio, era una mujer que estaba en menopausia, donde había cesado la actividad ovárica, no había opción
humanamente hablando y científicamente hablando, de que pudiera concebir. Entonces, iba a ser la madre. Imagínense ustedes, del hijo de la promesa, de Isaac. Dicen algunas fuentes de los estudiosos de la Torá, y no solo estudiosos, sino de los comentaristas, que no solo tenía el problema del climaterio, ¿verdad? Del cese de la actividad ovárica, sino que además había nacido sin útero. Cualquiera haya sido la causa o todas juntas confabuladas, nos muestra un cuadro de imposibilidad de fecundación, imposibilidad para concebir. Luego vemos que Rebeca también tiene dificultad para concebir. Entonces entra en oración con Isaac. Y Isaac tenía conciencia de lo que representaba la simiente y de la misión. Y empieza a clamar al Eterno. Y entonces el Eterno le responde dándole un embarazo gemelar. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Él estaba pidiendo al Eterno un hijo, pero resulta que le dio dos. ¡Qué bendición para Isaac! ¡Qué felicidad para todos! Pero resulta que la felicidad que experimentó Rebeca se vio truncada muy rápidamente, pues tuvo un embarazo particular. Una gran batalla había dentro de ella. Y dijo de tal manera: los hijos pugnaban, peleaban dentro de ella. Y ella se preguntó: siendo así, ¿por qué me tocó esto a mí? Y fue a inquirir a Yahweh. Yahweh le contestó. Aquí está el centro de la parashá. Escuchen. Yahweh le contestó: dos pueblos hay en tu vientre. Lo voy a decir de manera enfática. El Eterno le contestó cuando ella fue a consultarle por la situación que no podía ya sostener un embarazo, esa pugna interior en su útero. El Eterno le dice: dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro y el mayor servirá al menor. Palabra del Eterno cuando ella fue a consultarle sobre su situación difícil. Mis amados, ¿por qué concibe gemelos Rebeca? Hay algo bien importante sobre los gemelos que nosotros tenemos que conocer. Hay gemelos univitelinos. Los gemelos univitelinos son los que están dentro de la misma bolsa. Comparten el mismo líquido amniótico. Cuando son productos de un espermatozoide que se divide y de un óvulo que se divide, creando dos embriones idénticos. Idénticos, escuchen, y del mismo sexo. Pero en este caso no es así. Ella tuvo, ¿verdad?, gemelos compartiendo el útero, pero univitelinos porque eran del mismo sexo, pero con características físicas diferentes. Con características físicas diferentes. Mis amados, aquí les hago una aclaración para que nosotros entendamos que las características físicas con las que nosotros nacemos tienen que ver con la misión que nosotros venimos a cumplir a este planeta.
Así que bendecimos al Eterno por las características físicas que cada uno de nosotros posee. Mire que dice aquí, 2 pueblos hay en tu seno y 2 reinos serán divididos de tus entrañas. Por lo tanto, como cada uno de ellos iba a tener una función diferente, las características físicas eran diferentes. Aquí vemos nosotros que algunos de ellos pueden compartir su carga genética. Este tipo de gemelos, algunos están en las bolsas separadas con características físicas diferentes, aun cuando sean univitelinos porque son del mismo sexo. Pero aquí nosotros vemos una mezcla de gemelos bivitelinos y univitelinos. O sea, compartían la misma, el mismo útero, compartían muchas cosas, pero tenían características físicas diferentes. Hay algo que yo quiero que nosotros echemos un vistazo porque es bien importante. Porque estos gemelos nos está llamando la atención a nosotros sobre la semilla. ¿Cómo puede Riuca, que tiene en ella la semilla de quién? De Isaac, que viene de la descendencia. Hermanos, porque es que los espinos y los cardos que el Eterno dijo iban a estar en la tierra. Ese daño fue hecho desde el pecado. Entonces, vemos cómo pudo dar origen a 2 naciones y a 2 reinos diferentes, siendo la misma semilla y siendo el mismo terreno. Aquí entendemos lo que pasó también con Noé, con su esposa, ¿verdad? Y la semilla de él, pero dio un hijo para maldición, que era semilla de la serpiente. Entonces, hay algo que yo quiero que nosotros entendamos. ¿Por qué se dio este choque, mis amados? ¿Por qué se dio este choque dentro de ella? Existe hoy la posibilidad de que pueda haber un choque físico, real, de rechazo de la madre al feto. Quiero decirles que sí. Se llama incompatibilidad de RH. Aquí yo quiero que nosotros abramos bien nuestros ojos para que entendamos que realmente lo que estaba pasando dentro de ella era que tenía 2 simientes dentro de ella. 2 simientes dentro de ella. Una simiente era compatible con ella. Porque recuerden que la simiente la iba a tomar el descendiente, era de la mujer. Y esto nos da muchísima luz con respecto a la problemática que se tiene en el judaísmo sobre que Yeshua tenía que nacer de varón porque la descendencia se tomaba del varón. Pero quiero decirles que cuando el Eterno habló de Yeshua en lenguaje profético, que era el descendiente, él con mayúscula, que venía a aplastar la cabeza del Najás, se lo dijo fue a la mujer. La descendencia la iba a tomar, las características genéticas la iba a tomar de la mujer, no de varón. Ok, continuamos. Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué es la incompatibilidad de RH? La incompatibilidad de RH es una situación que se presenta cuando una mujer está en embarazo y su tipo de sangre es negativo, ¿verdad? Es RH negativo. RH negativo. Y está embarazada y el hijo tiene las características en su sangre de un RH positivo. Entonces, empieza un fenómeno, mis amados. Empieza un fenómeno y es que la mujer empieza a producir
antígeno, una proteína para destruir las células de la sangre de su propio hijo. Destruir las células de la sangre de su propio hijo. Y esto le produce una hemólisis al niño, una anemia. Porque la madre no está reconociendo, escuchen, la madre, los genes de la madre, la sangre de la madre, no está reconociendo a ese ser como de su misma genética. Y entonces el mismo organismo crea un rechazo hasta destruirlo. Por lo general los primeros hijos, cuando hay este caso, y miren que esto no tiene que ver con el varón, escuchen mis amados, esto no tiene que ver con el varón. El varón puede ser del tipo de sangre que sea. El problema es cuando la mujer es negativo. Cuando la mujer es negativo, por ejemplo, una mujer es O negativo y el padre, que es la semilla, es positivo, AB, cualquiera, pero el RH es positivo y el bebé en el útero tiene esas mismas características de la sangre. No. Ahora les voy a explicar que esto está bien interesante. La madre empieza a rechazar con esa proteína, ¿verdad? Para destruir a su propio hijo. Quiero decirles que ustedes saben que soy del área de la salud y además de eso, soy O negativo. Así que yo sé de lo que les estoy hablando. Muchas veces se produce la muerte intrauterina porque no logra el niño tener la cantidad de glóbulos rojos que debiera tener para subsistir, porque la proteína que está produciendo la madre para destruirlo es mayor. Entonces hay que hacer una transfusión dentro del útero, que se llama, este procedimiento se llama exsanguinotransfusión, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto, mis amados? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo una madre puede rechazar? Aquí les quiero decir algo, mis amados, y esto está bien interesante. La Torá tiene tantas cosas maravillosas y esta parashá es una parashá de genes. Yo le decía a Belki que cuando estaba preparando esto, yo dije, no me alcanza ni siquiera 1 hora y 30 minutos para poder explicarle a los hermanos las connotaciones que esta parashá toca, que esto tiene para nosotros hoy, con esta... en este punto de la historia en el que nos encontramos y que se están produciendo alteraciones genéticas, y es lo que desean hacer. ¿Por qué se desea hacer las alteraciones genéticas? ¿Cuál es la finalidad? ¿Verdad? Todo esto que tiene que ver con el transhumanismo. Así que, ¿qué pasa con el primer hijo? Puede salir bien, pero ya el segundo hijo no. Entonces hay que colocar a la madre la inmunoglobulina, que es el Resuman. RH son las siglas del Resuman, que es una proteína que identifica a los seres humanos como humanos. Por eso es RH, el Resuman. Es la proteína que al ser estudiada, si hay una sangre y se va a hacer un estudio, ¿cómo se sabe si es sangre de perro? No, el Resuman. Pero resulta que el 90% de la población mundial es RH positivo. No importa qué tipo de sangre sea, O, B, AB, pero positivo. Pero ¿qué pasa con ese 10% de la población mundial que es negativo? Eso significa que no posee el Resuman. No posee el Resuman. ¿Y cómo puede ser que no posee el Resuman? Es algo que a los científicos, a los ginecólogos, especialmente un ginecólogo argentino, quien descubrió hace 60 años esta problemática de saber cómo niños nacían y morían a los 7 días. Se van volviendo ictéricos, o sea, amarillitos,
por la hemólisis, la destrucción de sus glóbulos rojos, pero eso lo ha producido la madre. ¿Por qué? Porque el organismo mismo está como los anticuerpos, ¿verdad? Peleando contra un agente invasor. Esto es tremendo. Hasta que hay que colocarle a la madre la inmunoglobulina para que luego el segundo embarazo y el tercero, si la pareja es positivo, pueda tener sus hijos sin ninguna dificultad. ¿Cuándo no hay ninguna dificultad, mis amados? Esto es hermoso, no se despegue de ahí. ¿Cuándo no hay ninguna dificultad? Cuando el padre es RH negativo. Cuando el padre es RH negativo, entonces los hijos son tenidos, no hay que ponerle ninguna inmunoglobulina, ni hay que hacer ningún proceso de transfusión, ni se presenta nada de estas cosas, sino que los hijos son tenidos de este modo. Nosotros vamos a ver que por qué este tipo de sangre, estamos hablando de la sangre física, tiene estas características. Se le llama la sangre de los dioses, se le llama la sangre de los astronautas, se le llama sangre azul, y quiero decirles que tiene una mayor connotación, una mayor concentración de este número de personas de origen vasco, o sea, español, y también judío. Pero este no es el punto. Lo que queremos aquí resaltar, ese es un estudio para hacer cuando ustedes quieran, lo que tenemos que resaltar aquí es que evidentemente había un rechazo dentro de esos dos gemelos, había unos genes, una sangre que no era compatible con la madre, y la madre empezó a producir la proteína para destruir, y por eso nosotros vemos que se presenta esta situación. Ahora, miren, mis amados, vamos a estudiar. Toldot significa descendencia. Descendencia tiene que ver con cera en el idioma hebreo. Tiene que ver con simiente, cuando nosotros decimos cera, simiente, semilla. Descendiente. Pero hay algo a lo que yo quiero llamar la atención, y es lo siguiente. Otra de las definiciones de descendencia, de acuerdo a la etimología o al origen de la palabra, es proveniente de un antepasado que está arriba, que viene de arriba. ¿Cómo? Antepasado que está arriba, que viene de arriba. Y dice, descender. Miren eso, cuando usted dice descendencia, tiene que ver también con descender. Y dice que descender traduce bajar, bajar. Prefijo de dirección de arriba a abajo. En el griego, esta palabra está compuesta por el prefijo de, ¿verdad? Que es dirección, de arriba a abajo. Y skander, que es trepar, escalar. Y escalar tiene que ver con escalera. O sea, nos está hablando de descender y además ¿qué? Ascender. Esto está bien interesante porque esto tiene que ver con la escalera de Jacob, mis amados. ¿Qué fue ese sueño, esa visión, esa revelación tan grande que tuvo Jacob? Y eso lo vamos a ver más adelante. Es impresionante. ¿Qué tiene que ver esto con la descendencia? Muchísimo, mis amados, muchísimo. Y yo sé que el Eterno está dando mucha luz en este tiempo porque les dije, mis amados, no lo olviden. La batalla final será de descendencia, será de linaje. Entonces, miren, bajar, prefijo que denota dirección de arriba abajo, y escander, que es trepar
escalar. Así que yo quiero que nosotros veamos que cuando el Eterno llama a Abraham para hablarle sobre la descendencia, dice que lo sacó afuera. Y yo le preguntaba al Eterno, ¿de dónde lo sacó? Y seguro usted, igual que yo, piensa, lo sacó de la casa, ¿verdad? De la tienda. ¿Dónde habita el Eterno, mis amados? ¿Arriba o abajo? Y si tiene que sacarlo, ¿de dónde lo sacó? ¿Y hacia dónde lo llevó? Vamos a meditar, porque lo tuvo que llevar a un lugar donde habían estrellas. Mis amados, el Eterno saca a Abraham para llevarlo a un plano, estamos hablando espiritualmente, lo llevó a un plano superior, lo sacó de la cúpula terrestre y le dice, estoy en Bereshit 15:3, entonces el Eterno lo sacó afuera y le dijo, mira por favor el cielo y cuenta las estrellas. Estamos hablando de descendencia, dentro del contexto de descender, de lo que esto significa. Entonces el Eterno lo sacó afuera y le dijo, mira por favor hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y nosotros pensamos, sí, brillantes, sí, que no se pueden contar por la multitud. Así es tu descendencia, no es de abajo. Tu descendencia es de arriba. Tu descendencia es de otro lugar. Y por eso él lo sintió, mis amados. Él dice que Abraham vivió como peregrino, como un extranjero en su peregrinaje en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo de ese modo? Porque el llamado de él llevaba una cultura. La cultura del reino la llevaba dentro. Y él sabía que esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era el Eterno. Él sabía que él no era de aquí. ¿Cuántos de ustedes han sentido que no son de aquí? A ver, necesito que ustedes se manifiesten. Yo sé que esto nos pone así serenitos, ¿verdad? Porque estamos escuchando palabras que nos pone a meditar, porque realmente, pero que está muy claro en las escrituras. Así será tu descendencia. Ahora, veamos lo siguiente. En Devarim 1:10 o Deuteronomio 1:10 encontramos lo siguiente. El Eterno les dice, los multiplicaré y serán como las estrellas del cielo en abundancia. Los multiplicaré y serán como las estrellas del cielo en abundancia. Miren esta declaración. Bereshit 13:16. Y pondré tu simiente, tu descendencia, tu semilla, tu cera, la pondré como el polvo de la tierra. La pondré. Pero ya le había dicho primero que su descendencia era como las que, no como el polvo de la tierra, sino como que, como las estrellas del cielo. El Eterno, y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Bereshit 28:14 dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tu simiente, tu descendiente, tu descendencia. Recordemos, mis amados, que todo inicia desde Génesis 3:15.
Y allí vamos haciéndole y vamos a ver el estudio de la Torá visto desde esta perspectiva y vamos a descubrir muchas cosas importantes. Miren ustedes, ¿de dónde viene descendencia? El padre que está arriba, el árbol genealógico, ir a las raíces, ir arriba. Miqueas 5:2, refiriéndose al Mesías, el descendiente, que vendría de las raíces de Jacob. Pero tú, Belén, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ah, pero es que el que vino era polvo. ¿Verdad que sí? Vino como Señor y vino siendo polvo. Porque se le dan dos, a la descendencia, ¿verdad? Se le apunta a dos cosas, a que sería como las estrellas. Fue lo primero que el Eterno le dijo, como las estrellas. Y luego se dice, como el polvo ¿de qué? Como el polvo de la tierra. Entonces, nosotros vemos que la llegada de ese descendiente, el que traía la semilla que iba a destruir la semilla del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que se iba manifestando, ya vemos, ya hicimos el recorrido, ya hicimos el resumen hasta donde vamos, donde se está presentando, y aquí la vemos en Esab, el gemelo univitelino con Jacob, que trajo una mala vida a esa pobre mujer que no entendía lo que estaba pasando, de tal modo que fue a consultarle al Eterno, me estoy muriendo. Hay una batalla dentro de mí que no la puedo soportar. Uno de ellos era compatible con ella, era de su misma descendencia. Otro no era de su descendencia. Miren, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando el Eterno dice que Israel es su primogénito, y esto lo dijo Moshe cuando fue con Aarón, donde Faraón a decirle que dejara salir al pueblo, el Eterno le dice a Moshe, Israel, que ya para ese momento había tomado el nombre de Jacob, el que el Eterno le cambió por Israel. Por eso es que esta parashá, mis amados, es importante porque marca, te está dando una señal. Y ahora vamos a ver cuál es esa señal. El Eterno le dijo, Israel es mi primogénito. Entre todos los pueblos de la tierra tiene la responsabilidad, tiene el privilegio, tiene mi bendición. Pero quiero que entendamos que cuando el Eterno dice que Israel es su primogénito, es en relación a la descendencia. Esa descendencia no es de aquí. ¿Qué dije? Lo que usted está oyendo. Esa descendencia no es de aquí. Esa descendencia desciende de arriba. ¿Desciende de arriba? Sí. ¿De las estrellas? Sí. Tú eres una estrella. Yo soy una estrella. Dice Daniel 12, los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Y los que enseñan Torá a la multitud van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Porque volveremos a nuestro origen, de donde salimos. Bendito sea el Eterno. Miren esta declaración tan hermosa. Y vuelvo a decir, Israel es llamado el primogénito en relación a la descendencia, que no es de aquí, desciende de arriba. Yohanan, o el libro de Juan, es, mis amados, yo les invito a que ustedes lean Juan y las cartas, la Besorá, que es el Evangelio, ¿verdad? Y las cartas con mucha oración. Pues este es el libro. Todo lo que escribió Yohanan lo escribió en el nivel Sod de interpretación de la Torá, en el nivel oculto.
¿Estamos? A ese no hay que aplicarle. Él ya está escrito en ese nivel. Entonces, miren lo que dice Yohanan 6:62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Estas palabras las dijo Yeshua. ¿Por qué se asombran? Yo no soy de aquí. Pero si tenía carne, hueso, claro, porque era de la descendencia de Israel. Y la descendencia de Israel también sería como el polvo de ¿qué? Como el polvo de la tierra. Y con la humildad del polvo de la tierra. Pero realmente, miren, ya les leí, dice, tú Belén pequeña, para estar entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender o subir, donde estaba antes, dice una versión. Otra versión dice donde estaba primero. Yohanan 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. ¿Qué? Sí. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miren otra declaración, Yohanan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Miren esta declaración tan maravillosa. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz. Yo soy el árbol genealógico. La raíz. Cuando hablamos de raíz, estamos hablando de árbol. Y cuando estamos hablando de árbol, estamos hablando de ramas. Y cuando estamos hablando de ramas, estamos hablando de frutos. Y cuando estamos hablando de frutos, estamos hablando de semilla. Y cuando hablamos de semilla, hablamos de descendencia. Dijo Yeshua, yo soy la raíz y el linaje de David, descendiente de Israel, de Jacob, descendiente de Jacob, de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el árbol genealógico. La semilla vino de arriba, pero fue plantada en un suelo, el suelo de Miriam. Entonces ese árbol creció. Estamos. Y esa semilla, escuchen, que era el árbol de la vida, por eso dice Yohanan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. He venido para que tengan vida. Recuerden que lo más importante de la semilla, si nosotros queremos conservar la vida, tenemos que conservar la semilla. Pues la vida está en la semilla. La vida está en la semilla. Yo soy la raíz y el linaje de David. Pero esto no termina aquí. La estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella principal. ¿Cómo sabemos que esto es así? Ese árbol genealógico, la importancia de Israel y de la promesa que el Eterno le hizo a Abraham toma importancia, es porque es el canal a través del cual se va a manifestar o va a aparecer el descendiente. El descendiente. Jeremías 1:5, mis amados, dice lo siguiente: antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Cómo interpreta usted
Antes que te formases en el vientre te conocí. Ya existíamos. ¿Dónde existíamos? En el plan del Eterno. Y no solo nuestra vida, sino nuestra misión. Así que cuando el Eterno le dice a Rebeca, 2 pueblos hay en tu seno y 2 reinos van a ser rasgados, eso sí, van a ser divididos de adentro de ti. Y el mayor servirá al menor. Miren que ya todo estaba escrito. Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Y por eso quiero decirles que una de las características del pueblo del Eterno es que es un pueblo pro vida. Por eso el aborto, mis amados, es tan condenado. Imagínense si Riuca se hubiese practicado un aborto. ¿Qué pasa si Riuca se hubiese practicado un aborto? Ella no sabía que 2 naciones habían en su seno y que 2 pueblos iban a ser rasgados de 2 naciones, 2 reinos iban a ser rasgados dentro de ella. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que yo te hiciera, ya yo te conozco. Te di por profeta a las naciones. Ya te había designado tu misión. Miren esta maravilla que se encuentra en el Salmo 139:13. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Había un libro de instrucción para que luego cuando tú y yo fuimos formados a la instrucción que ya está en ese libro. ¿Estamos? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas, sin que se escapara ni un detalle. Mire lo que dice en el Pasuk 16. Salmo 139. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. 80 años, 70 años, 120 años, antes que te formases. Antes que el Eterno nos formara, ya nos conocía, ya nos conocía. Miren, mis amados, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué la novia del Cordero es sangre de su sangre, carne de su carne y hueso de sus huesos? ¿Por qué el Eterno es tan enfático en cuanto a la sangre? En cuanto a la sangre. Miren, tan enfático es el Eterno con esto, que cuando empezó el camino, esto es cuando las buenas nuevas, cuando la Besoraja Malhut, las buenas nuevas del reino, empezaron a predicarse con los talmidín, con los discípulos, a ellos se le conoció como la gente del camino. Pero esto, mis amados, fue tan importante que cada uno de los talmidín conocían, ¿verdad? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su misión? Con respecto a ver. Si uno de ustedes me recuerda por dónde estamos, ¿qué estaba diciendo al respecto? La sangre, bendito sea el Eterno. Ok, gracias. La sangre. Miren, entonces Kefas, Pedro, ¿verdad? Quería que todos se circuncidaran y que cumplieran todo para que pudieran hacer parte, para que pudieran recibir las buenas nuevas y hacer parte del Cajal, la comunidad que se estaba formando, la comunidad del reino. Y resulta que Rab Shaul, o el apóstol Pablo, dijo, no los inquietes, dejen que ellos vengan, porque Moshe
tiene quien lo predique cada Shabbat. O sea, cuando ellos vayan estudiando Torah y vayan escuchando, ellos van a, su vida la van a alinear con los preceptos de la Torah. Pero dijo algo impresionante, que se abstengan de sangre. Que se abstengan de sangre. ¿Cómo es posible que esta prohibición en la Torá sea tan importante? ¿Por qué? Ahora nosotros estamos viendo. ¿Por qué es tan importante la prohibición de la sangre? Dice, porque la vida está en la sangre. Porque los genes están en la sangre. También nosotros podemos ver la prohibición del Eterno, no juntarás tu semilla. Es una prohibición. No mezclarás la semilla, ni siquiera la tela. Ay, mis amados, definitivamente esto dice mucho. Esto tiene que ver con genética. Esto tiene que ver con ingeniería genética de arriba. ¿Qué significan esos hilos? ¿Por qué el Eterno dice, no juntarás una tela, el hilo, con la lana? ¿Por qué no los juntarás? Cuando ustedes quieran hacemos ese estudio, pero lo que quiero resaltar en esta hora es la importancia que el Eterno le da a la semilla, a la sangre. Hay algo, mis amados, y es esa del embarazo gemelar, esa es una representación, es una metáfora de la mala inclinación. Pero es que la mala inclinación no es algo que surge porque sí. La mala inclinación es el resultado de una semilla. ¿Estamos? Y la buena inclinación hacia lo justo, todo lo puro, todo lo amable, es el resultado de una semilla, mis amados. Es el resultado, es el fruto de una semilla. Miren, ¿cómo lo sabemos? Vamos a mirar un poquito estos gemelos. Esab nace como velludo. Esab nace velludo. El vello en la Torá es símbolo de impureza. Cuando una persona iba a ser sometida a una purificación, tenía que raparse la cabeza y raparse todo lo que era vello y luego ser sumergido en una mikvé, ¿verdad? O en agua para hacer una purificación. Y de hecho, mis amados, así lo es. Por eso hay que estar pendiente de los vellos, ¿verdad? Del cabello, porque son como unos pulpos para atraer todos los gérmenes. Pues también la misión, por ejemplo, de los vellos de la nariz es capturar algún agente patógeno antes que pase directamente a nuestras vías respiratorias. Y por eso el reflejo de cuando estornudamos es un reflejo de expulsar, pero llega primero a nuestras narices. Pero el punto es que el vello es sinónimo de impureza. O sea, una persona velluda, una barba, hay que cuidarla, hay que mantenerla, porque ustedes saben que no es igual. Es porque los pelos son como unas antenas que van absorbiendo las impurezas que hay alrededor. El hecho de la profesión de Esab nos dice mucho sobre la mala inclinación. Nos dice que él amaba la casa, era un explorador, le gustaba estar fuera de su casa, en casa. Y esto absorbía su tiempo. Su pasión era estar fuera de casa en conquista.
Esto nos habla del mundo, esto tiene una connotación del mundo, de la conquista, de los placeres, de la carne, de lo físico, de las pasiones no dominadas. Miren que Esab también significa Edom, y Edom significa rojo. Cuando nosotros estudiamos los colores, nos damos cuenta que el rojo denota un carácter sanguinario, un carácter de pasión. Miren que la ira está relacionada con el color rojo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Esab nos está diciendo, nos está hablando en el lenguaje metafórico de esa mala inclinación, de esa semilla. Ya recuerden que esto no se da porque sí, de esa semilla que da como resultado la impureza, el deseo por el mundo y las cosas que están en el mundo, la conquista, los placeres, todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo temporal, con lo terrenal, con la carne, con las pasiones no dominadas, dice que él tomó 2 mujeres sin tener en cuenta si eran afines con la cultura del reino. No. Y aquí vemos nosotros también un desenfreno de los apetitos. Vemos también la liviandad en los asuntos espirituales. Porque la primogenitura no solo era por la herencia física de las vacas, las ovejas, las tierras. No. Ser primogénito era el Cohen Gadol de su familia, el sacerdote de su familia. Cuando a fallar el papá, debía esa persona, ese hijo, tomar ese papel. Debía ser el conductor espiritual de su familia. Pero él no estaba interesado en esos asuntos, mis amados. Él no estaba interesado en esos asuntos. Nos está hablando de la naturaleza terrenal, que nada tiene que ver con las cosas espirituales, que las cosas espirituales suenan a estar en casa, a tener leyes, que Esab es ese que reclama la libertad, donde no hay límites, donde no hay limitaciones, donde no hay preceptos, donde no hay nada, donde no hay ninguna cerca. Nos está hablando de darle rienda suelta a esos instintos. Por eso vemos que cuando él toma esposa, dice que esto fue una amargura para los padres, tanto para Yitzhak como para Riuca. Ok, ¿de qué nos habla Jacob? Jacob era lampiño. Nos está hablando de la pureza. Nos está hablando de una tendencia natural, porque usted no escoge ser velludo, de una tendencia, de una ley espiritual que tiene enemistad hacia la impureza. Lo lampiño nos está hablando de limpieza, nos está hablando de purificación. Dice además que Jacob le gustaba estar en casa. Otra versión dice habitaba en tiendas. Ana María González Pacheco dice sin responsabilidad. Así es, sin responsabilidad. Un abrazo para nuestros hermanos. Ahí está Jebel Hernández en Tierra Alta, Córdoba. La bendición del Eterno sea con este pueblo que tanto amo. Un abrazo para todos. Miren, mis amados, dice que Jacob moraba en casa, moraba en tiendas. Ya le dije que esto tiene que ver con talit, morar bajo la protección del Eterno, bajo los lineamientos del Eterno, bajo la cultura del Eterno, estudiando Torah. Y su madre, Riuca, fue un factor importante en el estudio de la Torah de su hijo. Por eso él conocía la misión. Él sabía que el plan del Eterno estaba en juego, siendo Esab el primogénito, porque no asumió ese rol ni ese papel. A nosotros nos han enseñado que Jacob significa, su nombre, el nombre de Jacob es suplantador, mentiroso.
Y creo que esto ha estado teñido de la distorsión que nosotros tenemos de lo que realmente sucedió. Buscando de los significados de Jacob en hebreo, significa protector. Protector. No tenemos que buscar el significado de protector, ¿verdad? Protector es ese que protege, que está pendiente. Pero también, cuando nosotros escribimos el nombre en hebreo, Jacob, viene de Ekeb, que traduce talón. Cuando nosotros vemos el nacimiento de estos dos gemelos, vemos que Jacob propendía por salir primero. Y Esaú también. Entonces Jacob agarra del talón, que en hebreo es Ekeb, de donde toma el nombre Jacob. Ekeb, lo agarra por el talón. Y yo les quiero decir, mis amados, yo les dije que había una señal para saber que es que con Jacob, a quien se le cambia luego el nombre por Israel, es que toma el nombre de la descendencia de manera oficial del Eterno. Es la raíz, escuchen, de la tierra, acá en la tierra. Recuerden que esa descendencia viene de arriba, pero aquí en la tierra, ¿con quién se planta? Con Jacob, que tiene 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos está Judá, de quien en la carne o en el polvo tomaría Yeshua, el Mesías, los dolores, los sufrimientos y todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída humana. ¿Saben, mis amados? La marca para saber que en ese momento, y por eso esta parashá toma este nombre, Toldot, descendencia, generaciones, para que nosotros entendamos que Génesis 3.15, Bereshit 3.15, te habla del descendiente que iba a sufrir una herida en el talón. Entonces aquí vemos nosotros cómo Jacob se aferra del talón ¿de quién? Se aferra del talón de su hermano. Hay algo que yo quiero resaltar y es cómo nosotros podemos perder la visión, mis amados. Isaac perdió la visión en cuanto a lo que era la voluntad del Eterno, pero tenía una ayuda idónea que lo ayudó a que no pudiera cometer ese error. Eso fue las herramientas que tuvo en ese momento para que esto se diera de este modo. Ahora, mis hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí, mis amados? Una pugna de las dos naturalezas o las dos semillas. Una pugna en nuestro interior. Nosotros hacemos parte de esa mujer. Recuerden que Isaac es la representación de Yeshua. Y Rivka es la representación ¿de quién? De la novia. De la novia. Eso lo vamos a ver esta semana, el regreso de la novia, para mirar la parashá que tenemos pendiente, la número 5. Miren que hay algo, y es que Esaú representa la semilla que produce la mala inclinación, y Jacob representa la semilla del que produce la buena inclinación. Por decirlo de ese modo, pero realmente estamos hablando de dos leyes genéticas, dos líneas genéticas diferentes. Escuchen, para que ustedes vean que en Rivka se cumple Génesis 3.15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad, o sea, como les decía, la madre empieza a crear anticuerpos para destruir, porque no reconoce como suyo ese hijo. No lo reconoce como suyo. Entonces, aquí nosotros vemos
la materia y el espíritu. La materia y el espíritu. Hay una enemistad, mis amados, sencillamente. Miren, la semilla fuerte, ¿cuál es? La semilla fuerte, la mayor. Y miren cuál es la semilla mayor. Esto lo vemos desde el mismo momento en que el Eterno crea al ser humano. Lo primero que el Eterno hizo, ¿lo hizo de qué? De tierra. Tomó el barro, así que ya el barro era la materia existente. Y luego insufló el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Entonces, yo quiero decirles algo. Nosotros nacemos con la semilla, nacemos con la semilla del mal. Esto lo reconoció David cuando dijo en el Salmo 51, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Mateo 15:19 es lo que hace alusión al corazón, ¿verdad? Al alma, al alma. Cuando en el trono del alma ya fue insuflada la semilla, ya traemos esa semilla. La semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente. Miren lo que dice Yeshua, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. Decir el corazón es decir, igual que decir el alma. Por eso cuando decimos tuvo una reacción almática, o cuando las personas son almáticas, son personas llevadas por las pasiones, de esa semilla fuerte, así vamos a llamarle porque es una semilla fuerte, porque es la primera que entró en nosotros, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En Gálatas 6, nosotros los vemos definidos de esta forma. Mas el fruto de la carne, que es Esab, que es rojo, velludo, es esa parte nuestra que quiere la libertad, que quiere el desenfreno, que no se sujeta a la ley del Eterno ni tampoco puede. Salen los homicidios, las borracheras, las orgías, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, los sectarismos. Y de la semilla del Rúa, de la pureza, la semilla de Jacob, nace el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la emuná o fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. ¿Ustedes creen que esto era carente en la vida de Esab? Esa naturaleza que no ve la importancia de las cosas espirituales. Dominio propio, templanza, no. Tengo hambre, vengo de la guerra, vamos te lo vendo, la primogenitura por un plato de lentejas. Sí, pactado y punto. Porque no veía la importancia de las cosas espirituales. Ahora, mis amados, ¿cuándo empieza el combate? ¿Cuándo empieza el combate dentro de nosotros como Riuca? ¿Cuándo empiezan en pugna esas dos naturalezas o esas dos semillas? Les decía, ¿verdad? Que la madre, en el caso del grupo sanguíneo, de que la madre es del grupo sanguíneo negativo, o sea que no tiene el resumen. Y quiero decirles que ese resuman la humanidad, vamos a encontrar la palabra correcta, lo que denota que es humano. Está diciendo lo que es material, que es la sangre, que es terrestre, que es de aquí. Es el RH. Y de hecho, mis amados, ¿saben de dónde extraen el resumen? De los monos macacos.
La inmunoglobulina que le colocan a la mujer después del parto, 48 horas, deben colocársela hasta 48 horas después del parto para que pueda seguir teniendo los hijos sin ninguna dificultad. Proviene de los monos macacos. Entonces, ¿cuándo empieza el combate de la mujer? A ver, hablando de una paciente, de una mujer que es negativo, el papá, el esposo es positivo y el hijo tiene la sangre RH positivo, o sea, tiene el resumen. En el momento, desde el mismo momento en que empieza la concepción y a medida que el feto va creciendo, la madre misma, la naturaleza misma, empieza a producir estos agentes para destruirlo, porque no lo reconoce como de su misma descendencia, de su mismo gene, de su misma especie, ese es, de su misma especie, no lo reconoce como de su misma especie. Entonces, ¿cuándo empieza en nosotros? Dice que cuando entra el gen, ya nosotros tenemos el gen del pecado, ¿verdad? Y ya ustedes saben que cuando hablo de gen, estoy hablando de semilla y eso tiene nombre. Eso te está diciendo quién es tu padre. ¿Estamos? La genética es para definir la filialidad, o sea, de dónde, de qué familia provienes, cuál es tu árbol genealógico, no se les olvide. Entonces, ya nosotros nacemos con ese árbol, con esa semilla. ¿Cuándo empieza el combate? Cuando recibimos la semilla K2 dentro de nosotros. Cuando recibimos la semilla del árbol de la vida. Pues es una ley, mis amados, la ley del pecado, que es un gen contrario. Ahí está, tratando de dominarte. Como el Eterno le dijo ¿a quién? A Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta tratando de dominarte, pero tú tienes que dominarlo a él. Tú tienes que dominarlo a él. Rab Shaul, refiriéndose a esta lucha interior, dijo, el bien que quiero hacer, ese no hago. En cambio, el mal que no deseo hacer, ese hago. ¿Quién se impondrá? ¿Quién va a crecer? El uno no quiere dejar crecer al otro. Pero la buena nueva, mis amados, es que el menor será el que va a reinar. El menor es el espíritu, porque el espíritu fue lo que recibimos de último cuando fuimos creados. Y cuando usted recibe a Yeshua, escuchen mis amados, esto no es cualquier cosa. Cuando usted recibe a Yeshua, usted está recibiendo una nueva ley, una nueva semilla y unos nuevos genes. La ley del espíritu de vida ahora te va a llevar cautivo a la obediencia, porque tus genes son modificados. Quiero decirte que tus genes son modificados literalmente. Nuestros genes son modificados a través de la palabra del Eterno. Ahora entendemos por qué la nueva ingeniería genética quiere colocarnos una sustancia para que no seamos fanáticos. Quitar de los seres humanos ese deseo de buscar siempre las cosas espirituales y de estar teniendo problemas de conciencia cuando hacemos algo que no es. Tremendo, mis amados. Quieren borrar el nombre del Eterno de nuestros genes. Ese es un tema que tengo para ustedes. ¿Cómo se propone con todas estas programas borrar de nuestros genes el nombre del Eterno, el sello del Creador de nuestra vida? Romanos 8:9 nos dice lo siguiente, mis amados. Mas nosotros no vivimos según la carne, según Esab, sino conforme al Espíritu. Jacob. Si es que el Espíritu de Elohim mora en nosotros. Porque cuando están los dos, pero si ya está solo, pero son gemelos, mis amados. Ellos funcionan de ese modo. Dice, si es que el Espíritu de Elohim mora en nosotros.
Porque si alguno no tiene el Rúa de Yeshua, el tal no es de él. ¿Qué? Si alguno no tiene el ADN de Yeshua, el tal no es de él. No es su hijo. Les decía, mis amados, que esto va a terminar en una guerra de linaje. Apocalipsis 12:17 dice, para que sepamos cómo Toldot está vigente hoy. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La novia del Cordero. Y esa novia del Cordero ya sabemos cuál es su linaje. ¿Estamos? ¿Cuál es su descendencia? ¿De dónde proviene? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de ¿qué? Al resto de la descendencia. Descendencia. Ellos se caracterizan porque guardan los mandamientos del Eterno, pero no solo guardan los mandamientos del Eterno. Tienen el testimonio de Yeshua. Saben, si somos hijos, la semilla es la que testifica que somos sus hijos. La semilla es la que testifica que somos sus hijos. Y sabemos que somos sus hijos porque la semilla es la misma de la madre, no hay un rechazo. Usted siente deseo por todas las cosas espirituales, por todo lo justo, por todo lo puro, por todo lo amable. Eso es la muestra, ¿verdad?, de que la semilla Kadosh mora en usted y que usted tiene en su espíritu los genes del que descendió para que usted y yo tengamos vida eterna. Efesios 5:30 dice lo siguiente, porque somos miembros de su cuerpo. Escuchen, está refiriéndose ahora a la novia. A la novia. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Recuerden que cuando Adán vio a Eva, que fue literal lo que sucedió, o fue figurado que el Eterno la formó de su propia ADN. Eso no fue figurado, eso es literal. Entonces el Eterno, cuando Adán ve a ella, y eso que él no vio esa cirugía, porque el Eterno lo anestesió. Y cuando le fue a hacer esa cirugía, dice que hizo caer un sueño sobre él. Pero cuando él la ve, la identifica, y el espíritu, la sangre llama, le dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí hay algo que yo quiero que tengamos muy en cuenta, mis amados. La novia del Cordero comparte su linaje. Total. La novia del Cordero comparte su linaje, comparte su ADN. Por lo tanto, mis amados, siendo de este modo, bendecimos el nombre del Eterno porque te llamó por nombre propio y te mostró y te dio ese renacer espiritual para que tú entendieras que eres un hijo del reino. Yo quiero decirles, mis amados, que esto va más allá de lo que nosotros, de lo que puedo explicar en este momento. Esto tiene que ver con connotaciones de todos estos poderes que se están moviendo en este momento y que están controlando el mundo. ¿Quiénes son? ¿Y a quiénes es su objetivo perseguir? Al linaje, mis amados, al linaje. Bendito sea nuestro Salvador en esta hora, mis queridos hermanos, que nosotros somos carne de su carne, sangre de su sangre y hueso de sus huesos.
¿Por qué hace la connotación huesos, huesos, huesos y sacó del hueso? Porque en el interior de los huesos es que se da el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el nacimiento de la sangre, donde está en nuestra médula ósea, es donde está nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, mis amados. Y aquí está el sello del Eterno. Somos linaje de Él. Somos linaje de Él. Esto no es espiritual, mis amados. Esto no es espiritual. Esto es una realidad. Por eso nosotros vemos en el libro de Revelación que la novia del Cordero son de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Los hijos de Israel. Y tú vas a entrar por una de las puertas de esa nueva ciudad. ¿Y por qué puerta entrarás? Por la puerta que te corresponde al linaje que te corresponde, a la tribu que te corresponde. Tú eres Israel. Tú eres Israel y quiero decirte que perteneces a ese remanente, así como, escuchen mis amados, porque lo que voy a decir es una bomba, así como la sangre O negativo, escuchen, así como la sangre O negativo solo está presente en el 10% de la población mundial y que no se puede explicar por qué no tiene el resumen. No se ha podido explicar por qué no tiene el resumen. Y un dato curioso es que el factor RH negativo es el dador universal. O sea, la sangre sirve para todos. Pero no puede recibir sangre de ningún otro tipo, sino de su mismo tipo. ¿Ustedes están viendo la verdad que hay aquí? Yo decía que la mujer RH negativo solo no tiene dificultades si el esposo es de la misma sangre de ella. Porque los hijos van a ser ¿qué? No van a tener incompatibilidad de RH. Aquí, mis amados, hay una verdad maravillosa. Aquí hay una verdad espectacular que nos confirma, mis amados, que esto es una realidad. Que esto es una realidad. Nosotros somos hijos del Eterno. Nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros somos la novia del Cordero y compartimos ese ADN. Compartimos ese ADN. Bendito sea nuestro Rey.